Bien, hoy vamos a hablar de telescopios. Hay tres tipos de telescopios: el refractor, que es el telescopio que utiliza lentes; el reflector, que utiliza espejos; y el catadióptrico, que es una combinación de lentes y espejos. Del catadióptrico tenemos dos tipos: está el Schmidt-Cassegrain y el Maksutov-Cassegrain. Tienen algunas diferencias, pero es más que todo por el tipo de lente correctora que tienen y porque uno de ellos tiene tornillos que permiten colimar. En cambio, el Maksutov no tiene tornillos. Se supone que el Maksutov no necesita colimarse. El refractor, pues, es el telescopio, el primero que se utilizó, el que se estuvo utilizando por mucho tiempo. Es del que hizo Galileo en 1610. El reflector por primera vez lo hizo Newton. Fijémonos entonces en la óptica que tiene cada uno de ellos. Aquí tenemos el bosquejo de un telescopio refractor. La luz que viene con rayos paralelos se refracta en el lente al que llamamos objetivo, y esta se refracta, se quiebra el rayo y se forma la imagen en el plano focal, de donde la toma el ocular para que pueda ser vista por el ojo humano. A la distancia que hay entre la lente objetivo, entre el objetivo y el plano focal, se le llama distancia focal del objetivo, que generalmente se le llama distancia focal solamente. Se sobreentiende que si estamos hablando de distancia focal, es de la distancia focal del telescopio, sin necesidad de que mencionemos que es del objetivo, porque también hay una distancia focal del ocular, que es importante, pero a la hora de mencionar distancia focal del telescopio solo hacemos alusión a esta que se sobreentiende que es la del objetivo. Aquí está un bosquejo de la óptica que tiene un telescopio reflector. Aquí tiene el espejo primario, a donde rebotan los rayos que vienen de manera horizontal, se reflejan en este espejo primario y caen en el espejo secundario. En el espejo secundario se reflejan y la imagen se forma aquí. Aquí estaría el plano focal donde se forma la imagen para que luego sea tomada por el ocular donde se pone el ojo. Los telescopios catadióptricos son de dos tipos, les había dicho, el Schmidt-Cassegrain y el Maksutov-Cassegrain. La diferencia entre ellos es mínima. Este utiliza una lente correctora de esta forma y la lente correctora de este es en forma de menisco, fíjense. Por otro lado, este espejo secundario que vemos acá tiene unos tornillos que lo adhieren a esta lente correctora y que permiten colimar el telescopio. El Maksutov-Cassegrain no trae esos tornillos. Se supone que es que no necesita colimarse. Veamos entonces algunos defectos que se dan en estos telescopios. En primer lugar está la aberración esférica, que la sufre principalmente el telescopio refractor, debido a que los rayos que están más alejados de este eje óptico, digamos que este es el eje óptico, entonces los rayos que están más alejados se refractan de manera diferente o con un ángulo diferente a los rayos que están más cercanos. Miren, este ángulo es menor que este, por lo tanto, al ser este ángulo mayor, el ángulo de refracción ser mayor, cae en un punto y el otro cae en otro punto. ¿Qué significa? Que no hay un solo foco, que ahí está habiendo un foco para cada rayo que viene, dependiendo de si está cerca del eje del tubo óptico o si está alejado. A eso se le llama aberración esférica.
Los telescopios reflectores no sufren de aberración esférica, pero sí sufren de aberración cromática, que también es otro defecto que tienen los telescopios refractores. La aberración cromática, esa tiene que ver con la longitud de onda de la luz. Como ya sabemos nosotros, la luz no es monocromática, se compone de varios colores. Entonces aquí tenemos una luz roja que se refracta menos que la luz azul. Como ya sabemos, la luz roja tiene una velocidad mayor que la luz azul o tiene una longitud de onda más larga que la luz azul, por lo tanto, se refractan de manera diferente y eso hace que el foco sea diferente para cada color. Cada color tiene un foco y como resultado de estos defectos o aberraciones que tienen los telescopios, entonces la imagen no se forma nítida, se forma borrosa. Cada uno de estos defectos, pues, los astrónomos históricamente han encontrado soluciones y una de las soluciones para la aberración esférica es que en vez de utilizar una lente esférica se utilice una lente de otro tipo, puede ser una parabólica, una lente parabólica en vez de lente esférica. Y así cada una de ellas tiene una forma de resolverse. Por ejemplo, aquí en vez de usar un vidrio de una sola densidad, se hace combinación de cristales, de vidrios de diferente densidad, con alguna composición química, hacen que, que se mejore un poco este defecto que nosotros llamamos aberración cromática. Como resultado, les dije, tenemos imágenes borrosas, imágenes que no son nítidas. Tenemos entonces algunos parámetros de los telescopios que son importantes y algunos conceptos básicos que se mencionan. Por ejemplo, cuando hablamos de un telescopio, siempre estamos mencionando cuál es el diámetro del telescopio, ni siquiera decimos cuál es el diámetro de la lente del objetivo, no, cuál es el diámetro del telescopio, a lo cual nosotros llamamos apertura. La apertura es precisamente, si este es el telescopio, entonces el diámetro, la distancia que hay de lado a lado, a eso se le llama diámetro. Este parámetro es importante porque de ahí, de la cantidad de luz que recolecte un telescopio, va a depender la nitidez de las imágenes. A mayor diámetro que tenga un telescopio, mayor cantidad de luz va a capturar y por lo tanto las imágenes pueden ser más nítidas. Otro concepto que se menciona es, como les dije anteriormente, es la distancia focal. Miren que aquí ni siquiera aclaramos qué es distancia focal del objetivo. Sencillamente, distancia focal es la distancia que hay entre el objetivo y el plano focal. Miren, a eso le llamamos distancia focal. Casi siempre se mencionan diámetros de telescopios y distancias focales, ya sea en pulgadas o en milímetros. El otro parámetro importante es lo que nosotros llamamos la relación focal. Algunas veces también se le llama razón focal. Y eso es un indicador de la luminosidad del telescopio. ¿Qué tan luminoso es un telescopio? Está relacionado con esta relación que se llama, que es la distancia focal entre la apertura. Si nosotros tenemos una distancia focal corta y una apertura más grande, vamos a tener telescopios más luminosos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un telescopio cuya distancia focal es 650 milímetros y una apertura de 130, o sea, un diámetro del telescopio de 130, la relación focal es F5. Un F5 es un telescopio muy luminoso. Y de ahí vamos a ver que no siempre esto está relacionado con que es algo bueno para algo específico. Es decir, tener un F5 puede ser bueno para alguien que está haciendo fotografía o astrofotografía. ¿Por qué? Porque un F5, y ya luego vamos a ver que
Esta relación focal también está relacionada con la velocidad del telescopio, con la rapidez del telescopio. Nosotros decimos, por ejemplo, un F5 es más rápido que un F8 o que un F10. ¿Por qué? Porque está relacionado con el tiempo que se tarda en captar la luz, que es a lo que nosotros llamamos el tiempo de exposición. Si nosotros lo que queremos es tomar una imagen, nos va a convenir que el tiempo de captar luz o el tiempo de exposición sea corto. En ese sentido, un telescopio F5, un F5 va a ser más efectivo que un F10, porque el F10 tiene un indicador, tiene una luminosidad menor, es decir, se va a tardar más tiempo en captar luz y formar la imagen. Un telescopio muy luminoso no es tan bueno para hacer observación visual, es bueno para hacer entonces astrofotografía, porque es rápido para captar la luz. Miremos entonces a lo que nosotros llamamos aumentos. Contrario a lo que nosotros pensamos, pues aumentos se refiere a cómo se observaría un objeto si nos ubicamos a una distancia tantas veces más cerca. ¿Cómo lo observamos si la distancia a la que estamos es más cercana a la que realmente está? A eso le llamamos aumentos. Por ejemplo, si observamos a la Luna con 100 aumentos, cuando nosotros decimos 100 aumentos, casi se le llama 100x o 100 por. A esto es lo que nosotros llamamos aumento. Tiene un aumento de 100, decimos, o 100 aumentos, y lo escribimos como 100 y x. Entonces, si observamos la Luna con 100 aumentos, la miraríamos como si estuviera a una distancia de 3.840. Nosotros sabemos que la Luna está a 384.000 kilómetros, pero como se está viendo con un aumento de 100x, entonces es como que la estuviéramos viendo más cerca. Esa relación se obtiene sencillamente dividiendo la distancia a la que está el objeto entre los aumentos. Miren, 3.840. ¿Y cómo nosotros sabemos el aumento de un telescopio? Casi siempre la gente está preguntando cuál es bueno, no dicen cuál es el aumento del telescopio. La gente cuando pregunta dice, ¿cuál es el alcance de este telescopio? Ni siquiera ellos tienen idea de qué es lo que está preguntando, pero si quisieran hablar de manera más técnica o si quisieran decir ustedes, ¿cómo sé el aumento de este telescopio? Bueno, haciendo la relación entre la distancia focal del telescopio y la distancia ocular, es decir, la distancia del objetivo entre la distancia del ocular. Con esas dos cantidades nosotros podemos calcular el aumento que tiene el telescopio. Aquí tenemos un ejemplo, un telescopio que tiene 2032 milímetros de distancia focal y con un ocular de 10 milímetros, los aumentos son de 203x. O sea, con un telescopio de este aumento, nosotros miraríamos a la Luna mayor, como si la estuviéramos viendo a una distancia más corta que 3.840. Y luego el tema del poder de resolución del telescopio. Cuando nosotros hablamos del poder de resolución de un telescopio, pues es la capacidad que tiene el telescopio de ver dos objetos separados y en realidad a simple vista nosotros lo vemos como uno solo. O sea, a simple vista lo vemos como uno solo, pero ya con el telescopio vemos realmente que hay dos o tres objetos separados, los que nosotros mirábamos como uno solo. A ese se le llama el poder de resolución y se habla en términos de segundos de arco. Cuando hablamos del poder de resolución decimos cuál es la resolución de este telescopio. Decimos 1 segundo de arco. ¿Qué significa que un telescopio tenga una resolución de 1 segundo de arco? Bueno,
significa que un segundo de arco es la distancia mínima o la separación mínima que tienen que tener dos objetos para que lo podamos ver como dos individuales. Entonces, entre más pequeño es esta cantidad, porque estamos hablando de un segundo de arco, pero podemos hablar de medio segundo de arco. Quiere decir que un telescopio que tiene una poder de resolución de medio segundo de arco tiene un mayor poder de resolución que uno que tiene un segundo de arco. Y eso está directamente relacionado con la apertura del telescopio, es decir, con el diámetro del telescopio. A mayor diámetro, mayor captación de luz y por lo tanto mayor capacidad de resolución tiene un telescopio. Entonces aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de un telescopio de 114 milímetros de diámetro, como la fórmula que tenemos acá. Este es un valor constante, este no va a cambiar. Entonces, la resolución de un telescopio en segundos de arco va a estar dado por 4.56 entre la apertura del telescopio. Esto estaría en pulgadas. Entonces, si nosotros tenemos un telescopio que tiene una apertura, o sea, un diámetro de 4.5 pulgadas, por ejemplo, estaríamos hablando de un telescopio que tiene una resolución de un segundo de arco, es decir, que tiene capacidad de separar dos objetos que a simple vista nosotros los vemos como que están separados por un segundo de arco. Bueno, eso es todo lo que tenía que contarles.